Listo. Listo. Entonces, haciendo un repaso, ya hablamos del concepto de acoso laboral contenido en la ley 1010. También hablamos del tipo penal de acoso sexual laboral. Dijimos cómo se dan las relaciones, digamos, los sujetos, cómo intervienen en el acoso laboral, de qué manera, si es vertical, horizontal, ascendente o descendente. Y vamos a retomar ahorita en los bienes jurídicos protegidos por la ley. Entonces, ¿cuáles son los bienes jurídicos? El bien jurídico protegido es todo aquel que, digamos, se encuentra protegido, valga la redundancia, por una ley, digamos, que determina algún tipo de sanción o correctivo para evitar de que se lesionen tales bienes. ¿A qué bienes hacemos referencia? La ley 1010 en el inciso 2 del artículo primero nos establece que son los que allí se enlistan, el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra, la salud mental de las y los trabajadores y la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y un buen ambiente en la empresa. Estos serían los bienes y sería como el objetivo de esta ley es proteger dichos bienes. Em, Ahora, vamos ya a entrarnos más en tema y vamos a hablar de las conductas que se constituyen acoso laboral. Son bastantes las conductas, es una lista enunciativa, sin embargo, no es restrictiva, porque dependiendo, digamos, de la autoridad competente que esté analizando el caso de acoso laboral, él determinará si otra conducta puede entrar a ser considerada como constituyente de acoso laboral. Constitutiva, perdón. ¿Puedes pasar de diapositiva, por favor? Listo. Entonces, conductas que constituyen acoso laboral. Ahí les menciono que en el artículo 7 de la ley 1010 se presume que hay acoso laboral. Las conductas descritas, vamos a anunciar meramente tres, que son las primeras. Igualmente el artículo 7 de esa ley contiene las demás. Siguiente, por favor. Qué pena. Entonces, ahí puedo nombrar los actos de agresión física, las expresiones injuriosas o ultrajantes, utilización de palabras oeces, alusión a la raza, digamos como, porque hay unas modalidades que pues se hablará en la unidad siguiente y tienen que ver con, digamos, discriminación laboral, persecución laboral. Entonces, todos esos temas vienen de la mano con las conductas. Entonces, hay modalidades para hacer el acoso que esas modalidades traen inmersas conductas constitutivas de acoso, que son como más específicas y los comentarios hostiles, humillantes, bueno, entre otros, que son los que les digo del artículo. Eh, y es muy importante saber cuáles conductas no constituyen acoso laboral, porque muchas veces el empleado se puede enfrentar a cómo será que esto sí es acoso, será que esto no puede ser. Entonces, ¿cómo catalogarlo? ¿Cómo saber si estoy ante una situación de acoso laboral? Eso es lo que vamos a analizar con estas conductas, las cuales no son tan extensas. Entonces, sí las voy a referir todas y es muy importante que tengan claridad porque es más importante cuáles no a cuáles sí pueden ser, porque pues son más las que realmente pueden ser. Pero muchas veces estas que no, y que la ley misma dice que no, se suelen confundir con las otras y es muy importante tener esa distinción clara. Entonces, el artículo octavo, por su parte, nos establece, de la ley 1010, nos establece las modalidades, las conductas, perdón, que no constituyen acoso laboral. Entonces, están los actos destinados, por ejemplo, siguiente, a ejercer la potestad disciplinaria. Entonces, muchas veces también se confunde el ejercer la potestad disciplinaria con acoso laboral, pero realmente no, porque si tú tienes un jefe inmediato, lo que sea, si tienes un superior jerárquico, él está dentro de esa potestad disciplinaria en exigirte y en ser tu jefe, ¿sí? En actuar como tal, y por eso, y por actuar como tal, no se constituye acoso laboral. Por ejemplo, también la formulación de exigencias, de que se exija, pues es válido y no es una conducta de acoso laboral. Lo mismo, digamos, también dicen que la emisión de memorandos encaminados a solicitar exigencias técnicas, si te envían memorandos solicitando para mejorar la eficiencia o la productividad laboral, pues no se constituye tampoco como acoso laboral. Lo mismo cuando se solicita como un deber extra de cumplir cuando sea por necesidades del servicio, digamos que se presenta una situación en particular y es necesario cumplir con un deber adicional por cumplir con esa necesidad del servicio, pues tampoco es considerado acoso laboral. Lo mismo las actuaciones administrativas encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, porque si está dando por terminado no puede constituir que sea un acoso laboral. Claro, en ese marco se pueden presentar unas conductas que sí se constituyen acoso laboral, que pues es dependiendo de cada caso en particular. Lo mismo también la exigencia de obligaciones, deberes, prohibiciones que tenga, digamos, la legislación y que aplique a los servidores públicos, tampoco puede ser considerado como una conducta constitutiva de acoso laboral.
Entonces, aquí quiero hacer énfasis y de hecho quiero traer a colación una sentencia muy importante que me parece bastante como, o sea, tiene bastante como vínculo con lo que estamos hablando y es de la Corte Suprema de Justicia, es del 5 de julio de 2017 y dice que no cualquier actitud o actividad de los trabajadores puede llegar a configurar el acoso laboral, porque tampoco, digamos, el desacuerdo que se presente frente a decisiones o el conflicto que pueda surgir con tareas dadas no necesariamente es acoso laboral. Lo mismo el estrés, puede que se dé un estrés sometido a una exposición continua por, digamos, tareas difíciles, entre otras. Claro está que no sea una carga excesiva, ¿no? Dentro del margen, pues, normal de sus funciones. No puede ser considerado acoso laboral porque esas son, o sea, va relacionados con un aumento de productividad, ¿sí? Entonces es muy necesario, es una línea bastante delgada que no hay que cruzar, pero no es constitutiva de acoso laboral. Y es muy importante que ustedes lo sepan para saber diferenciar si están o no en una situación de estas. Siguiente, por favor. Antes de hablar de las rutas para denunciar el acoso, yo quisiera como recopilé como unas preguntas para que ustedes se tomen como un momento de reflexión y de introspección y determinen si les ha pasado, actualmente están pasando por esto o, digamos, consideran que, digamos, tenerlas, digamos, recordarlas en dado caso de que se llegase a presentar la situación. Entonces, digamos, para el caso de víctimas de acoso laboral, uno debe preguntarse primero cómo si se siente desmotivado o angustiado al llegar al lugar de trabajo por la forma en cómo te tratan los superiores o compañeros, si el superior se niega, por ejemplo, a comunicar, hablar o reunirse conmigo, si algunos de mis compañeros me ignoran, me excluyen, fingen que no me ven, o digamos saludo y no me devuelven el saludo, me gritan, no me elevan la voz con el objeto de intimidarme, también cuando me interrumpen constantemente impidiendo expresarme o prohíben que mis compañeros o demás colegas hablen conmigo, si inventan y difunden rumores o calumnias acerca de mí, pero de manera malintencionada, si menosprecian o hablan mal de mi trabajo sistemáticamente, eh, también si, digamos, me atribuyen que malintencionadamente, claro está, conductas ilícitas o antiéticas contra la entidad en la que trabajo o contra los clientes, digamos, perjudicando esa imagen o reputación. Si me dejan sin ningún trabajo que hacer, por ejemplo, no me dan ningún trabajo, tengo la iniciativa y no me dan ningún trabajo, y luego me acusan de que no soy nada o de la improductividad, eso también puede ser una conducta de acoso. Si se me recuerda con regularidad que puedo perder mi empleo, si me asignan tareas o trabajos por debajo de mi capacidad profesional o mis competencias para humillarme o agobiarme, si me siento desmotivado o angustiado al llegar a mi lugar de trabajo por la forma en cómo me tratan mis compañeros, lo mismo que cuando son mis superiores. Y también hice el mismo ejercicio para ver con el tema del acoso sexual laboral, sin embargo, pues son muy diferentes las preguntas que uno debe hacerse, que son como, por ejemplo, si la exposición de carteles, calendarios, fotos, pantallas de computadoras con imágenes de naturaleza sexual me incomodan, si me realizan constantemente piropos o comentarios no deseados acerca de mi apariencia, si hay miradas morbosas o gestos sugestivos que le incomoden, si hay burlas, bromas, comentarios o preguntas incómodas sobre su vida sexual o amorosa, si hay presión para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseados fuera del trabajo. Lo mismo también si se presentan cartas, llamadas telefónicas o mensajes de naturaleza sexual no deseadas o amenazas que afecten también negativamente el trabajo. Digamos, si no se aceptan las propuestas sexuales, se generan amenazas que afecten el trabajo. O castigo, maltrato, cambio de área o departamento por rechazar las proposiciones sexuales. Lo mismo un contacto físico no deseado o presión para tener relaciones sexuales o un intento de violación en los casos más extremos. Eh, Ahora sí, espero, digamos, tomen estas preguntas o estas, digamos, como sensaciones que puede llegar a presentar una persona que es víctima de acoso laboral o acoso sexual laboral para que los tengan muy en cuenta, se las pregunten constantemente y en dado caso de que se sientan así, pues tomar la ruta, que es lo que les venimos acá a exponer para que ustedes puedan ya tomar cartas en el asunto. Antes de hablar de las rutas para denunciar el acoso, quiero retomar algo muy importante que es el comité de convivencia. El comité de convivencia ya se habló en la unidad 2, sin embargo se me hace muy importante traerlo nuevamente a colación porque hace parte precisamente de la ruta, o sea, es un paso que compone la ruta
Y el acoso laboral es un fenómeno complejo dentro de las organizaciones y la legislación ha buscado darles un tratamiento preventivo. Entonces, más que sancionatorio, lo que busca es la prevención. ¿Y cómo actúa la prevención? La ley 1010 en su artículo 9 establece medidas pues, de prevención y también procedimientos de sanción, pero entonces el comité de convivencia va muy de la mano con ese tema preventivo. La ley 1010 dispone que sea el empleador quien propicie estas condiciones de prevención y quien también adopte las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de conductas constitutivas de acoso laboral. Porque el no tomar las medidas necesarias y no tomar las condiciones de prevención se toma como una tolerancia al acoso. O sea, la no implementación de las mismas se puede llegar a tomar como una tolerancia al acoso. Y esa tolerancia al acoso puede acarrear sanciones. Así, entonces, lo que se deja es un amplio margen de discreción a favor, digamos, de los empleadores para que dispongan de las medidas que sean más convenientes de acuerdo al entorno laboral para evitar la ocurrencia de ese acoso. Y esto debe estar integrado, claro está, en el reglamento interno de trabajo. De esta manera, se entiende que el acoso laboral, pues, digamos, se nutre a través de en la prevención, se nutre a través de los mecanismos que instaura el empleador y para eso está el comité de convivencia. Entonces, de hecho, la misma ley habla de comité de trabajo porque en el Estatuto del Trabajo en España se llamaban como comités de trabajo y se replicó esta figura y lo que se hizo en Colombia fue tomar dijo como, bueno, esto lo va a venir a hacer el comité de convivencia. O sea, era una figura desconocida o extraña para el derecho colombiano, estos comités de empresa, pero se entendió que correspondía para los comités de convivencia, a tal punto que, digamos, la aprobación de las adendas a los reglamentos internos de trabajo por parte del Ministerio de Trabajo, en cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley 1010, exigía la instauración de estos comités. Entonces fueron instituidos, fue para eso, son colegiados que representan a los trabajadores en la empresa o a los empleadores para defender estos intereses. Y a partir de este comité de convivencia es que se va a abordar la prevención del acoso. Es un papel netamente preventivo y para ello, como la ley 1010 enuncia, claro está, que dentro de las medidas que debe tomar el empleador está todo el tema del comité de convivencia, pero no lo regula como tal, no establece como tal cómo se debe conformar, cuáles son sus funciones, que supongo que fue lo que les hablaron en la unidad 2. Pero entonces para ello el Ministerio de Trabajo expidió la resolución 652 de 2012, que fue la que estableció la obligatoriedad de conformar estos comités de convivencia en las empresas y también, perdón, la conformación, sus disposiciones, el funcionamiento. Claro está que es obligatorio tanto en el sector público como en el sector privado. Y entonces, ¿con el objetivo de qué? De lograr que el conflicto suscitado o potencial conflicto, pues tenga, digamos, solución. No es determinar si hay acoso laboral o no, sino es llegar a una serie de compromisos y abordar el conflicto de tal manera que se pueda solucionar por el diálogo, eh, etcétera. Como allí. Siguiente, por favor. Entonces, como su nombre lo indica, el comité de convivencia quiere es eso, o sea, mejorar el clima laboral y que se haga, digamos, innecesario acudir a instancias sancionatorias. Si en su defecto no se logra resolver el asunto, pues sí se va a escalar a otras instancias. Entonces, en otras palabras, pues el comité debe referirse a conductas que puedan constituir el acoso sin entrar a calificar o a catalogar esa conducta, ¿sí? O sea, no es una categoría conductual de decir, como esto es acoso o esto no es acoso. No, porque no es una instancia como tal, sino que lo que ellos buscan es precisamente llegar a través de la conciliación a una serie de compromisos, a solucionar el conflicto sin tener que acudir a ningún tipo de sanción. Entonces, no es que él como autoridad competente, por ejemplo, tome cartas en el asunto y diga como si es acoso laboral, no es acoso. No, ellos van a entrar a investigar como qué está pasando, los van a llamar a un diálogo y a una serie de compromisos y realizar el seguimiento de esos compromisos con fin de que se solucione la situación. Hay algo muy importante y es la diferencia del sector público y el sector privado en lo que refiere a los comités de convivencia. Porque en el primero de los casos, es decir, en el sector público, estos cuentan con una prerrogativa adicional y es que
los comités de convivencia en el sector público tienen la facultad de remitir directamente esos casos a instancias sancionatorias. ¿Y a qué instancias sancionatorias? Al representante del Ministerio Público. ¿Y quién es el representante del Ministerio Público? La Procuraduría General de la Nación. Entonces, si en los comités de convivencia en el sector público tienen la posibilidad de remitir esas quejas a la Procuraduría, es una prerrogativa adicional que no se ve en el sector privado. Porque en el sector privado la víctima tiene una titularidad única y ella es la que inicia el proceso judicial o acude ante el inspector de trabajo o a prevención con la Defensoría del Pueblo o la Personería, como lo establece la ley 1010, sin que se convierta, claro, en un requisito de procedibilidad. Eh, entonces, en resumen, las medidas preventivas de acoso laboral contribuyen a proteger los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, de los servidores, de las servidoras, contra todo el riesgo psicosocial que afecte pues, la salud en los lugares de trabajo, con el fin de que se asuma la resolución de los conflictos del acoso laboral. Entonces, más que catalogar la conducta de acoso, es resolver el conflicto. Y ese es el rol que cumple el comité de convivencia al momento de hablar del acoso. Entonces, eso nos abre la puerta a las rutas para denunciar el acoso laboral y al tratamiento sancionatorio. Eh, Siguiente, por favor. ¿Me escuchan? Yo- Sí, lo escuchamos. ¿En esa? ¿Vamos en esa? No, sí, por favor, puedes Siguiente. ponerlo. Sí, sí, sí. Listo. Sino que se ve como un mensaje, o no sé si sale como vistas del presentador. No sé si a ti te aparece el mensaje, como que se ve en la pantalla. No. Voy a ponerlo otra vez y me dice. Listo. Así. Sí, ya está bien. Devuélvela, por favor. Listo. Entonces, hablando del comité de convivencia, acá traje como varias, como mapas para que ustedes lo puedan, o sea, ilustrándolo, ustedes lo pueden, digamos, percibir mejor y saber como el paso a paso. Entonces, ¿qué actores conforman la instancia del comité de convivencia? Son el quejoso, en este caso el servidor público que sería el accionado, el comité de convivencia laboral y la Procuraduría General de la Nación, como se lo estaba mencionando. Entonces, ahí también lo ilustré con caricaturas, podremos decirlo, la presentación de la queja, se verifica como el cumplimiento de los requisitos de la queja, asimismo luego se deben fijar como espacios de diálogo, como les venía diciendo, y luego se llevan a cabo audiencias de conciliación y ahí se proponen fórmulas de conciliación. Entonces, como colocó en la ilustración, digamos como dos muñecas tirándose la bola, es así porque generalmente cuando no se llega a un acuerdo de conciliación o cuando resulta infructuosa como toda esa audiencia. Entonces, generalmente es porque se tiran la bola y ninguno llega a una serie de compromisos, porque generalmente son cosas que sí constituyen acoso, pero que se pueden arreglar y se pueden solucionar sin, digamos, como ir a otra instancia. Y si no, como les digo, si se tiran la bola y no llegan a ningún compromiso o llegan a unos compromisos pero se incumplen, entonces se puede ser trasladado a la Procuraduría General de la Nación. Siguiente. Aquí establecí como un flujograma de manera como más específica. Entonces también incorporé para no dejar, como les decía, el eje temático, el acoso sexual laboral de lado, desde la recepción de la queja. Entonces está la recepción de la queja. Entonces, si la queja es por acoso laboral sexual, adicionalmente debe denunciarse, porque como les mencionaba, es un tipo penal establecido en el Código Penal en la Ley 599 del 2000. Entonces, como tipo penal puede denunciarse ante la Fiscalía General de la Nación y iniciar el proceso penal, con las diversas instancias, con la indagación, con la también investigación, con las audiencias preliminares, con todo, con todas las instancias del que lleva el proceso penal. Y sí, entonces estamos desde la recepción de la queja. Claro está que cuando es una víctima de acoso sexual laboral, no está, digamos, es facultativo de la víctima poner en conocimiento o no a la entidad. O sea, ellos no están en la obligación de poner en conocimiento, ellos si quieren denunciar directamente ante la fiscalía lo pueden hacer sin agotar el conducto regular al interior de la empresa, porque pues dado el tema y la connotación y que es un tipo penal, no pueden, digamos, como establecerse de que tengan que exponerlo primero con la entidad previo a iniciar una denuncia penal. Mm,
Entonces nos quedamos en la recepción de la queja. Ahora vámonos al tema de si es acoso laboral. Entonces la queja tiene la información necesaria, entonces se va a citar a las partes. Si las personas se ratifican la queja, se va a invitar a las partes a un posible diálogo, a que concilien, a exponer sus casos, sus pruebas, lo que hagan valer, entre otras. Y va a realizar el comité también a realizar su investigación por su parte para llegar a una serie de compromisos. Entonces ahí se va a firmar un acta de conciliación. En esa acta de conciliación es en la que les digo que van a ir la serie de compromisos que se van a cumplir y digamos, hay un sí y no en si se invita a las partes a diálogo para conciliar porque puede que no concilie. Entonces allí se trasladaría esa queja a la Procuraduría General de la Nación para el caso de las entidades públicas, claro está. Y si no se está, digamos, como en ánimo conciliatorio. Si se tiene ánimo conciliatorio, se va a firmar el acta de conciliación, se van a suscribir los acuerdos y el comité de convivencia dentro de sus funciones está en la obligación de realizar el seguimiento de esos compromisos, de esos acuerdos. Entonces ahí están las otras dos opciones que se abren nuevamente, que si es el cumplimiento de los acuerdos o ante el incumplimiento ya se debe iniciar el trámite disciplinario y del proceso, del código disciplinario. Entonces, básicamente, este es el flujograma. No sé si hasta acá alguien tenga alguna pregunta con respecto al paso a paso que se debe adelantar ante el comité de convivencia. Si, si alguien ya pasó por eso y lo desarrolló así, o si tienen dudas de qué más debe realizar el comité de convivencia o cómo se interpone la queja. Generalmente se hace por escrito a través de los canales virtuales, de formularios, etcétera, como lo disponga la entidad, o pues por el medio que ustedes también les genere como más cercanía, o sea, como si tienen, digamos, si pueden acudir presencialmente o si pueden radicarlo a través de un correo, pues igual la obligación del comité es conocer, recepcionar esas quejas y darle pues su trámite. Yo tengo una pregunta y es Sí, referente sí. al seguimiento de los cumplimientos de los acuerdos. Yo me imagino que es como el espacio que siempre falta, pero sí hacen seguimiento, por ejemplo, Colpensiones hacen seguimiento en el caso de que de verdad no vean que no, pues que de verdad, digamos, hay un incumplimiento total y demás. Sí ha pasado que orientan a las personas de que pueden iniciar otro proceso. Sí, claro. O sea, digamos, se establece un término para el cumplimiento. Entonces, por ejemplo, en 3 meses, el cumplimiento es que usted no va, no sé, ejemplo, decir esas palabras injuriosas o veces a la persona. Si el comité revisa o llama nuevamente a las personas la cita y ve que durante el transcurso de ese periodo no se generó un insulto, una palabra soez, entonces pues archiva la queja y da por cerrado el caso. Contrario a que ellos sí tienen que verificar ese seguimiento de los compromisos que se adquirieron, porque en dado caso sí tiene que, digamos, remitirse nuevamente a la Procuraduría y también iniciar el trámite disciplinario. Entonces sí, digamos, en Colpensiones por lo menos tiene que verificar y tiene que hacer el seguimiento y generalmente sí lo hace y está en la obligación de hacerlo. No sé si te respondí o tiene una pregunta adicional. ¿Hay algo en el chat? No, de pronto digamos que en la práctica, pues bueno, digamos que no he visto uno en el cual hagan un buen seguimiento. Sí, como que no. De pronto el seguimiento sí, o sea, sí tienen que hacerlo y lo dejan como la trazabilidad, pero de pronto no es como tan a fondo y te entiendo, o sea, como que no, de pronto a la recepción de tantas quejas que no es excusa, lo cual tampoco, pero la recepción de tantas quejas, o digamos, es un tema como menos relevante que otro, menos grave que otro, porque también hay unas conductas atenuantes del acoso. Entonces, dependiendo de eso, de pronto ellos no le dan la importancia necesaria y realizan un seguimiento como muy superficial, como no reportaron ninguna otra novedad en ese tiempo o los llamé y me dijeron que no había pasado nada, porque también a veces el seguimiento pues se realiza con lo que la misma persona le cuenta o con sus compañeros de trabajo o con las pruebas que haya aportado, entonces pues sí, en teoría lo deben realizar y sí lo realizan. Si no lo realizan, digamos, de manera profunda, pues ahí se estarían incumpliendo con una obligación que hace parte de las funciones del comité de convivencia y que también pues la ley 1010 lo establece y digamos, las resoluciones que rigen el tema de los comités, pues deberían también cumplirlas, en teoría. Vale, muchas gracias. Siguiente, por favor. Nadie más sin preguntas, yo creo que no.
Entonces, ahora ya les hablamos del caso de la entidad pública, que era la prerrogativa y lo que íbamos a diferenciar de cuando es el escenario público y privado en cuanto a que hay una prerrogativa adicional en lo público y es que puede remitirse directamente a la Procuraduría. Ahora vamos a hablar en un escenario normal, en una empresa de privada, en el escenario, digamos, común, se debe llevar es la queja ante el Ministerio de Trabajo. Este es el órgano competente y, digamos, junto con las pruebas que hayan recolectado para demostrar las conductas constitutivas de acoso. Y pues, a ver, digamos, ahí dice el documento presentado ante el comité y la resolución de este caso que se haya agotado ya. Y las audiencias, esta audiencia es la misma que establece la ley 1010 y dice que pues debe ser notificado por la entidad tanto el acusado como el denunciante. Tienen 5 días después de que se haya radicado la queja, pues para lo de la notificación, dentro de que no puede superar los siguientes 30 días. Y tanto antes como durante la audiencia, las partes pueden presentar las pruebas. Em, Igualmente, reunir, pues como les digo, cuando se inicia el proceso es reunir todas las pruebas, los documentos, mensajes, grabaciones, testimonios que demuestren esas conductas de acoso y la queja tiene que presentarse de manera, o la denuncia en este caso, por escrito y debe iniciar, pues debe tener toda la información y la narración de los hechos. Igualmente, esto es cuando no se logra, digamos, porque también hay unas medidas correctivas que establece la ley 1010 y es que pueden, digamos, a prevención, la víctima de acoso acudir a la Defensoría del Pueblo, a la Personería o al Ministerio de Trabajo a pedir que se activen los mecanismos institucionales. Entonces, digamos, si el comité de convivencia ya mandó la queja y no, digamos, la víctima envía la queja y no, digamos, le dan trámites del comité de convivencia, no agotan la instancia respectiva. Entonces, lo que ellos también toman es la queja y, digamos, coaccionan al empleador para que él ponga a activar su mecanismo de prevención previo a iniciar cualquier trámite, bien sea judicial o administrativo relacionado con el acoso laboral. O sea, entonces es como una medida correctiva del empleador de decir como, mira, pone en funcionamiento el comité de convivencia previo a que, digamos, un juez laboral sea el competente para llevar el caso. No sé si me hice entender. O sea, la ley 1010 tiene unos mecanismos correctivos que es para que la persona ponga, digamos, si todas las entidades tienen como su conducto regular, entonces una vez, digamos, se recepcione la queja, se hará el trámite. Si se envía la queja o si no se toma, digamos, el caso, la relevancia o no, digamos, no cuentan con el comité de convivencia o no, el reglamento interno de trabajo no tiene lo necesario para abordar un caso de acoso laboral. Entonces, ella puede notificarle eso al inspector de trabajo o a la Defensoría del Pueblo o a la personería para que pongan a activar ese mecanismo interno y así poder solucionar el conflicto o en dado caso escalar el caso al juez laboral o nuevamente al Ministerio de Trabajo o en dado caso de la entidad pública a la Procuraduría. Em, Siguiente, por favor. Entonces, claro está acá, antes de esto, claro está, sigamos con lo de la ruta. Entonces, para denunciar el acoso laboral, como les digo, en el escenario normal se puede acudir ante el Ministerio de Trabajo. En el caso, digamos, del escenario público, el Ministerio Público es el órgano competente, entonces la Procuraduría sería la encargada de tramitar esa queja, porque pues digamos, el mismo comité lo remite directamente, que es lo que no se cuenta en el escenario privado. Sin embargo, la ley establece que para los escenarios comunes, a prevención se puede acudir al inspector de trabajo, si no hay, digamos, en esa jurisdicción, puede ir a la personería o a la defensoría del pueblo. El caso es que la entidad que reciba la denuncia va a culminar al empleador para que ponga en marcha esos planes que les digo de prevención que tienen el reglamento interno de trabajo y pues programe las actividades para que realmente mejoren el ambiente laboral. Va a haber una etapa de conciliación que el trabajador afectado por acoso laboral puede solicitar también. O sea, el trabajador afectado puede solicitar que se activen los mecanismos de prevención que tienen las instituciones, las empresas o entidades, de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno de trabajo, o puede también solicitar la intervención de una institución conciliadora para que de forma amigable solucionen el caso.
en dado caso es otra opción. Y también una vez para allá el tema del tratamiento sancionatorio y una vez se haya establecido la conducta de si hay acoso o no hay acoso, ya se puede iniciar ya la aplicación de las sanciones, que sería pues ya ante el juez laboral en dado caso. Entonces, las sanciones por acoso. Entonces vamos a hablar del tratamiento sancionatorio. Ah, bueno, antes de hablar del tratamiento sancionatorio, quiero también hacer énfasis que en el caso sexual laboral, como les venía diciendo anteriormente, no es necesario que la víctima ponga en conocimiento de la entidad en los sucesos, porque realmente es un tipo penal, es una conducta punible. Entonces, ella puede directamente acudir a la Fiscalía General de la Nación a poner el respectivo denuncio o también a las autoridades que allí enuncio, que es como la URI, las unidades de reacción inmediata, las aulas, salas de atención a usuarios, los centros de atención a víctimas del abuso, los centros de atención penal integral a víctimas, la oficina de quejas y contravenciones policivas, digamos, o SIJIN, y en caso de si es mujer, porque también puede ser un acoso sexual laboral, que sea hombre, si es mujer puede acudir a la línea púrpura distrital o nacional para realizar el respectivo denuncia porque es una conducta punible. Y ya allí pues se daría inicio a todo el tema penal, al proceso penal. Y siguiendo con lo de las sanciones por acoso laboral, como les venía diciendo, el acoso laboral puede provenir pues del empleador directamente, de cualquier superior jerárquico, incluso de los compañeros de trabajo, horizontal, vertical, como les comenté al inicio de la presentación, pero en todo caso la responsabilidad recae sobre el empleador. Entonces, quien tiene el deber de prevenir y corregir las conductas de acoso es el empleador y este es quien será sancionado, ya sea por acción o por omisión, sin perjuicio de las sanciones, claro está, personales que pueda llegar a tener y asumir directamente el acosador con, digamos, con la conducta sancionable, ¿sí? Con disciplinable. Las sanciones por acoso, como están señaladas también en la ley 1010, están en el artículo 10 y hacen referencia a las siguientes. Entonces, como primera está la falta disciplinaria gravísima del Código Disciplinario Único, en el caso de que el autor del acoso sea un servidor público, es una falta disciplinaria gravísima según el Código Disciplinario Único y se debe iniciar pues, el proceso disciplinario como tal para aplicar las respectivas sanciones en el caso de que sea servidor público. También en el caso de terminación del contrato sin justa causa, cuando digamos la renuncia o el abandono del trabajador sea por acoso laboral, entonces en tal caso también debe proceder la indemnización por despido injusto, de conformidad al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, o pues también establecido de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo, en este caso pues porque para la de o las convenciones colectivas, en el caso de cuando no son trabajadores que se rijan por el Código Sustantivo del Trabajo. Lo mismo, otra sanción que tiene para el acoso laboral es multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. Entonces, como les decía, el no poner a activar los mecanismos de prevención, el no obedecer, digamos, lo que indica la ley en cuanto al comité de convivencia, a lo que debe contener el reglamento interno de trabajo, es tolerar el acoso. Y tolerar el acoso acarrea esas sanciones que puede ir de una multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales. También el tema de una obligación de pagar de las empresas prestadoras de salud y aseguradoras de riesgos profesionales es que ellas deberán asumir el 50% del costo del tratamiento en el caso de que se generen, por ejemplo, enfermedades o alteraciones en la salud o secuelas originadas a partir del acoso laboral. Em, También, digamos, para el procedimiento sancionatorio, era lo que les comentaba en la ruta anterior, que era lo de los 30 días, que deben notificarse tanto al acusado como al denunciante, y deberá, digamos, como agotarse todo el procedimiento, y en el procedimiento también hay una instancia para apelar en dado caso de que no esté conforme con la decisión. Entonces tendría como una doble instancia más o menos, pues podría, digamos, recurrir la decisión. Es un proceso laboral especial que busca pues proteger de forma inmediata, pues no inmediata porque es lo más como es más rápido que digamos otro tipo de procesos, pero
Esto es lo que busca, proteger los derechos del trabajador y ese es el procedimiento que se debe agotar. Es un procedimiento especial. También toca tener en cuenta las sanciones por temeridad y falsa denuncia, porque muchas veces también cuando no, digamos, digamos que un gran poder implica una gran responsabilidad. Entonces, también en las denuncias por acoso laboral, el legislador para evitar, digamos, la temeridad y las falsas denuncias contempla una sanción al trabajador, porque no cualquier trabajador puede ir a decir tal y tal y tal y, digamos, denunciar cuando pues es con base a unos hechos que no ocurrieron así, con base a unas pruebas que no realmente son así. Entonces establece una sanción también al trabajador para de temeridad y falsa denuncia cuando eventualmente suceda. Pues digamos, cuando digamos esa queja carezca de todo fundamento fáctico o razonable. Pero supongo que eso ya pues deberá, de acuerdo a la valoración judicial, la aplicación de la sanción. O también, digamos, cuando se formule más de una denuncia o queja laboral con base en los mismos hechos. Eh, Ahora hablemos también de las garantías para quien denuncia acoso laboral. Entonces, una persona que sufre acoso laboral, aparte también, cuando se inicia el tema del comité de convivencia, es importante también que ellos pueden solicitar como manera preventiva que los cambien de área o dependencia. O sea, esto obviamente debe pasar por un proceso, porque nosotros que llevamos casos, por ejemplo, con afiliados del sindicato y más como con Colpensiones, ellos, digamos, dicen que siempre debe valorarse el tema del cambio de dependencias y de áreas con talento humano. Entonces, no depende como tal del comité, pero ustedes sí lo pueden solicitar. O sea, como afiliados, como víctimas de acoso laboral, sí pueden solicitar esos cambios de área o de dependencia. Si, digamos, mejoraría para su salud psicosocial. También hablando de las garantías, entonces una persona que sufre pues acoso laboral tiene unas garantías y la ley 1010 también las contempla, que son, digamos que si la terminación, establece el artículo, dice, la terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en la ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los 6 meses siguientes a la petición o queja. Entonces, digamos, si se interpuso una queja y dentro de esos 6 meses siguientes se generó el despido o renuncia, entonces se va a tomar como que es a raíz del acoso laboral, por lo que hay un precedente, esa persona que fue víctima de acoso laboral trató de agotar el procedimiento interno de la entidad, entonces, pues, digamos, no se tomará el despido, ¿sí me entiendes? Es lo del fuero de acoso laboral. La formulación de denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal podrá provocar el ejercicio del poder preferente a favor del Ministerio Público, que es como les venía mencionando, que ya, digamos, sería ejercida a través de la Procuraduría. Y ahí sí es restrictivo, digamos, en el caso del sector privado, ellos pueden acudir al Ministerio de Trabajo, a la Defensoría, digamos, pero el Ministerio de Trabajo es el órgano competente predilecto. En el caso de las entidades públicas, sí es restrictivamente el Ministerio Público, porque es el órgano de control. Eh, mm, las demás pues garantías que le otorgue pues ya la Constitución, la ley, digamos pues hablando de lo del fuero de acoso laboral. Y ya dependiendo de eso y del tema de garantías, es que ya luego de proceder el caso del reintegro, del despido indirecto y ya se surgen otro tema que viene de la mano con las garantías y con el tratamiento sancionatorio del acoso. Pero básicamente, la ruta de acción, ¿cuál es? Agotar el procedimiento interno de la entidad para, digamos, en este caso, obtener una garantía, que es la de los 6 meses siguientes, y luego de agotar el procedimiento interno, si es en el caso de la entidad pública, surtir el trámite ante la Procuraduría de la queja, y si es en la manera privada, ponerlo de conocimiento de un juez o del Ministerio de Trabajo. Esta es básicamente la ruta. No sé si tengan preguntas adicionales. Como novedad, la caducidad de las acciones por acoso laboral se extendieron a 3 años en una ley del 2022 que reformó la, la ley 1010. Les indico la ley. La caducidad del artículo 18 fue modificado por el artículo 1 de la ley 2209 de 2022,
que dice que las acciones derivadas del acoso laboral caducarán en 3 años a partir de la fecha en que hayan ocurrido las conductas. Entonces se extendió el término de caducidad o un trienio y esto fue en una ley del año pasado. No sé si tengan preguntas al respecto a la ruta de acción, del tratamiento sancionatorio, de los sujetos, del comité de convivencia. Compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Una pregunta que quieran hacer? Si no entendieron algo, si algo no les quedó claro, también si quieren que se los repita. Parece que no. Ninguna. Igualmente es muy importante que vayan llevando el hilo como de las unidades porque van como en orden. Faltan, digamos, las modalidades de acoso laboral que son muy importantes porque es del tema de discriminación, de persecución, cuando tienen una carga excesiva de trabajo, cuando los discriminan por razón, no sé, del sexo, la raza. Entonces es muy importante conocer esas modalidades, tener claras las conductas para que agoten el conducto regular e inicien la ruta y pues claramente pues realizar el acompañamiento por parte de GIM en dado caso de que alguno tenga o esté pasando por una situación que pueda ser constitutiva de acoso laboral, eh, pues no dude, digamos, como en contactar para agotar el procedimiento interno de la empresa, que es como el primer paso. Y es muy importante que los conozcan porque mucha gente no sabe cómo actuar o no sabe a dónde acudir o ni siquiera sabe si está o no en una conducta de acoso laboral. O sea, puede que para esa persona no sea un acoso laboral, pero sí la ley lo cataloga así, o puede que le esté creyendo que sí y la ley lo catalogue como que no. Entonces es muy importante no olvidar las conductas, no olvidar revisar la ley, estar informados y conocer la ruta. No sé, algo adicional o... Listo, compañeros. Nada, muchísimas gracias. José Sánchez está por acá. Es para ver si nos puede dar el link de asistencia. Paola, sí puedes hablar, Paola. Paola, ¿vas a hablar? ¿Me escuchas? Ay, sí, qué pena con usted. Ay, buenas noches, compañeros. Es que tengo una pregunta y es la siguiente. Por ejemplo, en una situación de unos compañeros que yo conozco, que a ellos los viven trasladando así de un momento a otro, ¿no? Entonces les dicen como, no, es que te pidieron, no sé, en otra área cualquiera y así rodando todo el tiempo, porque es que tú eres muy bueno, pero porque siempre yo no, porque tú eres muy bueno y siempre te piden. Entonces, así por varios años, entonces como que esas personas ya dicen, oiga, pero siempre los mismos, incluso para áreas donde no, esas personas no tienen el perfil.
Entonces, el otro día me hacían esa pregunta, si eso podía catalogarse como acoso laboral, porque pues ellos han tenido problemas con el jefe de donde nosotros estamos. Entonces el jefe dice, yo me deshago de las personas que lo dice ahí como pues sin sostenerlo a nadie, pero pues ya esas personas también ha estado por trasladarlas. Entonces no sé si eso sea constitutivo de acoso. Listo, ya lo puedes activar. Listo, qué pena. Sí, es muy válida tu pregunta y eso lo podemos resumir en lo de la primera diapositiva que les mostré, el concepto. Entonces, digamos, si ese cambio de área constante y le dicen que es porque es un buen trabajador, tiene que ver es con la intención del acoso. Entonces, si esa intención está en perjudicar, en generarle algún daño, digamos, al trabajador, incluso si no está esa intención, pues no se estaría ante un acoso laboral porque no se ve como, o sea, se cumple, digamos, de pronto que lo cambian, pero no está, digamos, como una conducta por lo que no está en el sujeto activo, no tiene la intención de perjudicarlo, de sacarlo del entorno laboral. Entonces, es muy importante ver la intención con que se realizan esos actos. Muchas veces no es tan clara, o sea, digamos, uno no puede percibir como la intención con la que lo hagan, pero sí es el factor diferenciador de si se está o no ante una conducta de acoso. No sé si me hice entender o si respondí a tu pregunta. O sea, hay unas acciones que son como infundir miedo, intimidación, terror, angustia, causarle un perjuicio o, digamos, generar desmotivación en el trabajo. Si se podría llegar a catalogar de que el hecho de que lo están cambiando tanto de área puede ser que les esté generando una desmotivación en el trabajo y esa sea la intención de la gente y se logre probar que esa sea la intención de la gente, podría llegar a ser constitutivo de acoso laboral. O de pronto también el hecho de que lo cambien tanto de área podría inducir a la renuncia del mismo, pero si es que esa es la intención de la gente, entonces hay que demostrar que se están realizando esos actos es con esa intención, con la intención de cuáles, de generar la desmotivación de él, de inducir a la renuncia de él. Si se logra comprobar con base en los hechos o digamos los sucesos que han pasado que se tiene esa intención o se tiene ese orar, pues ahí se está ante una cosa laboral. Si no se logra demostrar eso y si los hechos dicen que no se está haciendo con esa intención, pues no es una cosa laboral. No sé, Paola, si te respondí la pregunta o... Sí, sí, señor, pero entonces es que, por ejemplo, en estos casos hay dos personas, esas dos personas bueno, son varios a los que siempre trasladan, pero hay dos personas que uno tiene un trastorno de ansiedad y otro tiene ataques de pánico. Esas personas están diagnosticadas, están en tratamiento psiquiátrico, lo han reportado a Seguridad y Salud en el trabajo y incluso en algún momento uno de esos psiquiatras dio una recomendación a medicina laboral empresarial para que a esa persona la devolvieran al puesto que, digamos, que tenía antes, es decir, que cesara ese préstamo, ese traslado porque es temporal y luego vuelven y así, porque le estaba generando la ansiedad, ¿sí? El otro está con el tema de los ataques de pánico porque además trasladan a todo el personal misional y a él es el único de planta que siempre traslada. Entonces, no sé si eso de pronto pueda, no sé si, pues si se aprueba la intención, no sé, pero sí lo que sé es que si esas personas, por lo menos una de esas tiene la recomendación médica, en uno de los casos de que la devuelvan porque esos traslados le generan la ansiedad, pues eso puede ser como un punto que sirva para demostrar en un eventual tema de acoso, como prueba, digamos. Claro, entiendo. Sí, o sea, de que podría ser prueba, en efecto podría ser prueba, o sea, porque se tiene una consecuencia. El punto está en que de pronto debe demostrarse también de que eso que tú dices o esa alteración en la salud de él se debe a ese actuar de su superior, por ejemplo, se debe al cambio de dependencia o no, porque puede haberse otros factores incluso laborales, pero no de él. Y también debe analizarse entonces como en conjunto los sucesos, porque también él podría, digamos, solicitar ante, digamos, no sé, talento humano o, digamos, a quien
realice los traslados como una, exponer su caso previo, porque de pronto no hay un acoso laboral, pero sí hay algo que está generando una afectación de la salud y de pronto podría la entidad entrar a valorarlo y ver qué está pasando, sin que sea acoso laboral. Y si se logra demostrar, digamos, en efecto es válido que sí sería una prueba. Si se logra demostrar con base en todo, digamos, la narración de los hechos o lo que rodea, digamos, en el caso en puntual, si se logra demostrar la intención, eso sería una prueba porque la afectación psicosocial está, pero no sabemos si es debido a, si es debido a esas conductas de, digamos, de cambio de dependencia, porque de pronto le están dando, toca ver también la motivación o la justificación del cambio de área. Entonces, entrar a analizar muchas cosas. Por lo pronto te podría decir que podría ser o no. No te podría dar una respuesta, tendría que analizar en conjunto todo. O sea, tanto las consecuencias que le acarrea la salud a él, como en los traslados que se han realizado, digamos, las motivaciones o razones que han dado para los traslados. Entonces es como un conjunto de todo. Pero por lo pronto no tendría una respuesta concreta de si sí podría ser acoso laboral o no. La pregunta, por casualidad. Y gracias, Paula, por la pregunta. A Mu- ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues si alguien más se anima, entonces va a dar un mensaje parroquial. Pues la próxima sesión es el próximo jueves. Nosotros vamos a solicitar a los trabajadores de Colpensiones el permiso sindical. Entonces vamos a cambiar el horario. Nosotros vamos a estarlos llamando en el transcurso de mañana. Mañana vamos a comenzar a llamar haremos a todos los compañeros como para más o menos ver los horarios, como para hacer un acuerdo, digamos, de horarios y solicitamos los permisos el martes a primera hora. Vamos a ver si podemos en la próxima sesión. Si no se puede, si está todo muy encima, entonces serían las dos últimas sesiones. Entonces, cualquier cosa, pues se van comunicando con nosotros, nos van escribiendo. Ya estamos iniciando un grupo de WhatsApp para todo el sindicato. Esperamos que pues todos estén ya en ese grupo de WhatsApp. Si no, en el transcurso de lo que queda de semana, en la próxima semana vamos a integrarlos todos en el grupo de WhatsApp. Ahí vamos a estar subiendo la información. Ahí les vamos a decir en qué horario va a quedar, digamos, el espacio de formación. Considero que, digamos, el tema está siendo muy bueno, digamos, que hemos intentado abordar desde todos los flancos el espacio, digamos, el tema de acoso laboral, dejarlos duchos para afrontar cualquier problema, pero pues sí nos gustaría que ingresaran muchísimas más personas al espacio, no solo las personas que estuvieran inscritas. Nosotros entendemos que por el tema del fútbol y demás, hoy bajamos un poquito de asistencia, pero pues bueno, digamos que de aquí para adelante pues es nuestra obligación intentar que lleguen muchísimo más personas. Entonces vamos a intentar con ese tema del permiso sindical. Eh, eh, si ustedes saben que pues nosotros vamos a pedir permiso a todos, pero nosotros como la vamos a pedir permiso, hablen con sus jefes inmediatos para pues consultarles y decirles, oiga, venga, yo llevo un hilo de espacios de formación, entonces pues permítame el permiso, digamos, deme prioridad a mí. Esa es como la intención de que todos alcancemos al 80% de todos los espacios de formación. Muchísimas gracias, compañero Juan Felipe. Le agradecemos digamos, el espacio, le agradecemos el acompañamiento a GIM. La siguiente sesión es también con GIM. Si su merced nos vaya a acompañar o nos vaya a acompañar Wilson. Muchísimas gracias. Pues vamos hablando como el tema de horarios y pues no sé qué más. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues a las personas que presenciaron las diapositivas, la presentación y a los que hicieron preguntas, que estuvieron pendientes. Entonces, gracias por escucharme y de verdad espero les sirva muchísimo esta información. Muchísimas gracias. De todas formas, como nosotros la grabamos, bueno, la pregunta es, si no le dan permiso, pierde la sumatoria de clase. Pues la idea es que, pues, en últimas estamos como en una reunión, ¿sí? En una reunión. Vamos a hacer el esfuerzo de que todos les den permiso. Por eso,
yo voy a estar como mirando la base de, digamos, quiénes han asistido y en la misma carta de solicitud de permiso, pues solicito, digamos, que se priorice. Si, por ejemplo, en un PAC hay varias personas, veo que una persona, digamos, ha diligenciado pues digamos que ha venido a varias clases, les digo como que, oiga, priorice esta persona para que pues le den permiso a esta persona en específico y pues si nos van a negar a otra compañera por necesidad de servicio, pues se la niegan a otra persona. Entonces, esperen sus permisos sindicales, ayúdenos a gestionarlos. Recuerden que pues el permiso sindical yo se lo envío a Talento Humano se lo envía a sus jefes inmediatos y ellos son los que autorizan. Entonces, ustedes ya van a saber cuándo les llegue el permiso. Y pues una obligación también es decirle, oiga, venga, esta vaina es importante, ¿sí? No me vayan a negar el permiso, porque bajo la excusa de la necesidad del servicio, pues en últimas a veces nos niegan permisos. Entonces, pues vamos en comunicación. Ya tienen el número de WhatsApp del sindicato. Si no, ya se los voy a pegar inmediatamente. Un segundito. Denme un segundito, les pego el número de WhatsApp. Y nos van preguntando por ahí. Es un número nuevo de WhatsApp. Estamos creando estamos ya creando pues los canales de difusión que pues nosotros claramente entendimos que pues uno de los problemas más, o sea, como las necesidades más grandes es el tema de comunicación. Entonces por ahí nos pueden ir, digamos, se pueden ir comunicando con nosotros por si tienen un problema con el tema del permiso sindical. Recuerden que la próxima sesión es el jueves y yo pido los permisos el martes, incluso si puedo mañana. Entonces, un abrazo compañeros, gracias Juan Felipe, buena noche a todos y los esperamos en la próxima sesión. Buenas noches, compañeros. Feliz noche. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche.